Hola, hola a todos chicos, ¿cómo están? Muy buenas, buenas. Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a iniciar con clases de lengua y literatura. Para esto recordamos nosotros que estuvimos viendo sobre el género dramático y algo que está súper apegado al género dramático es el humor. ¿Cómo manejamos el humor en la literatura? ¿Cómo apareció el humor en la literatura? ¿Por qué es importante topar este tema del humor en la literatura? Pues lo vamos a ver el día de hoy en nuestra clase de lengua, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Sí, la literatura humorística, también conocida como la literatura del humor, se refiere a un tipo de texto en el que el autor crea conscientemente efecto de carácter cómico dentro de su obra y a la vez expresa su posición ante ella. Es importante resaltar la función intencional, dado que en muchos casos es posible encontrar obras en las que los autores caen en la comicidad, son divertidos y que no incluyen a la literatura del humor. A lo largo de la historia del humor y la literatura han tenido una relación muy cercana y casi milenaria, que han sufrido diversas transformaciones, procesos con el paso del tiempo, partiendo de factores principales como su contexto social, político, además de religioso, con intenciones, funcionalidad, etcétera, que lo han dado de grandes alteraciones. Por otro lado, es necesario considerar que el humor en la literatura posee un componente subjetivo, dado que la comicidad puede variar entre los lectores. En este sentido, de acuerdo al texto, la literatura del humor puede o no tener un efecto al que el lector apunta. ¿Sí? Entonces, cosas importantes dentro de esto. Sabemos que la literatura del humor o literatura humorística viene a ser un texto del cual tiene como objetivo hacer reír, ¿verdad? Hacer pasar un buen tiempo a la persona que está leyendo. Sin embargo, hay que recalcar siempre para saber que estamos hablando de literatura humorística la función intencional. Sí, es decir, que debe dar gracia con intención, debe haber sido creado con intención para dar gracia. Bueno, tal vez en algún momento también de los textos se crean personajes que son graciosos, son divertidos, pero que no suelen ser literatura del humor como tal. Esta viene, obviamente, la literatura del humor va a estar bastante cercana a muchas transformaciones. Nosotros, por ejemplo, hay humores que nosotros entendemos como jóvenes y otros que tal vez otros que tal vez solo se entienden como personas adultas. Entonces, es importante entender que el humor va pues transformándose en relación con el contexto, ¿verdad? Otra cosa que nosotros debemos saber con respecto a la literatura del humor es que para hablar de esta literatura hay que situarnos en el surgimiento del humor y la actitud humorística de la creación de los géneros literarios. Obviamente los chistes y todo lo que tiene que ver con el humor ha sido algo que pues apareció desde el inicio de los tiempos, pero ¿desde cuándo se empieza a utilizar en el género literario? ¿Sí? Obviamente esto va a venir siempre, siempre datando desde la literatura clásica, es decir, cuando estamos hablando de Grecia, de Roma, ¿no? De este modo, la actitud humorística de la que hablamos surge como una reacción creativa ante todo aquello que figura como oficial dentro del campo literario. Bajo este panorama, sin embargo, a Homero se le atribuye el uso de parodias dentro de la epopeya. Y más adelante se verán titanes del humor en la comedia griega de manos de exponentes como lo fueron Menandro y Aristófanes. Hacia la Edad Media, el humor se va a convertir en un espacio cortesano que a través de elementos como la sátira se usa como un instrumento con el fin de pugnar una intención educativa y moral dentro de los sermones, razón por la cual serán usados posteriormente en las fábulas. Cosas importantes que debemos recalcar de cómo se ha desarrollado el humor. Obviamente, el humor, como les decía, viene a ser una cosa que está acompañando a las personas desde el inicio de nuestra existencia, ¿no?
Pero cuando se ve en los géneros literarios, en la creación de los géneros literarios, va a ser en la parte de las obras clásicas, es decir, hablaremos un poquito de la literatura griega y de la literatura romana, ¿verdad? En este caso, uno de los primeros exponentes más bien viene a ser el señor Homero, el cual escribe la Ilíada y la Odisea y es básicamente el dueño del género de la epopeya o de la épica. ¿Sí? Viene a aparecer momentos de humor dentro de la literatura en sus épicas, ¿verdad? Pero Homero no es en realidad el que, o sea, como que el magnífico dentro del humor, ¿sí? Porque no era en realidad su intencionalidad con sus épicas, ¿no? Sino luego viene a aparecer Menandro y Aristófanes, ¿sí? Que vienen a ser en realidad los titanes de la comedia griega. Y luego, en la Edad Media, cambia un poco las intenciones de lo humorístico para poder ser algo así como un instrumento que va a ayudar a hacer educación y obviamente a repartir moral dentro de los países como tal. Entonces, al inicio podemos decir que la literatura, en primer lugar, la literatura humorística fue utilizada por Homero en sus epopeyas, pero posteriormente se traslada a ser un género individual. Tenemos lo que es la ironía, ¿ok? Dentro de lo humorístico vamos a tener varios elementos. Uno de ellos es la ironía que en realidad es una de las principales categorías y ciertamente una de las más utilizadas en el juego, con acepciones y connotaciones de lo que se está diciendo. Se desenvuelven tanto en el sentido literal como en el sentido figurado. De esta forma se explica determinados sucesos por el contexto que no se expresa de forma directa. La ironía requiere la inteligencia y sagacidad del lector para poder identificarse. ¿Sí? Mire, por ejemplo, la ironía, nosotros siempre hablamos con ironía. Son básicamente las indirectas que se lanzan, ¿verdad? Y que no son de una u otra forma claras. Por lo tanto, se puede lanzar alguna aseveración que nosotros queremos que la otra persona escuche, pero ella necesita en realidad tener mucha atención y pensar en lo que nosotros estamos diciendo para llegar al verdadero significado. ¿Sí? Entonces yo les voy a poner, déjenme ver. Ujú. Teníamos por aquí lo que tiene que ver con la ironía. Ujú, ujú. Y también, pues, por el sarcasmo, que también vendrá a ser, ups, perdón, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver, porque ya más adelante nosotros vamos a revisar lo que tiene que ver con el sarcasmo. Entonces, siempre, bueno, solemos nosotros confundir la ironía con el sarcasmo. Entonces vamos a hacer algo para nosotros poder entender un poquito lo que tiene que ver con la ironía y con el sarcasmo, que pueden ser como cuestiones un poco como muy similares. Entonces hay que hacer algo. ¿Ya? Regresémonos a las diapositivas. Y ya leímos qué es la ironía. Ahora vamos a leer lo que es el sarcasmo. El sarcasmo es un elemento que permite incrementar el aspecto mordaz de forma que puede llegar a burlarse los objetivos con un tono más elevado, pero manteniendo la sutilidad. El sarcasmo también apela a la inteligencia del lector para que se pueda leer lo que se quiere decir o más bien el mensaje entre la línea que se sugiere. En realidad, la diferencia del sarcasmo y de la ironía viene a estar en la intención. Es una intención más fuerte, es una intención más ruda, es una intención directamente de hacer daño a la persona que se escucha, mientras que la otra viene a ser una burla más fina y más disimulada. Para esto vamos a revisar este pequeño ejemplo. Ustedes puedan
Es bastante fácil confundirse ironía verbal con sarcasmo, pero son dos cosas distintas. Lo que sí podemos decir es que todo sarcasmo es una ironía verbal, pero no toda ironía verbal es sarcasmo. Por ejemplo, estás llegando tarde al cine y decís, seguro nos tocan los mejores asientos del mundo. Entonces ahí estás dando a entender lo contrario de lo que estás diciendo y eso es una ironía verbal. Pero si por ejemplo estás llegando tarde al cine y es culpa de otro y le decís, seguro te están esperando a vos para arrancar la peli, tomate tu tiempo, campeón, ahí es sarcasmo, que de nuevo es decir lo contrario de lo que queremos decir, pero es como llevarlo un paso más adelante y como que se pone personal la cosa y estás buscando herir o humillar un poco al otro. Entonces, ironía verbal es decir simplemente lo contrario de lo que estamos observando y sarcasmo es cuando ya pasa a ser una especie de ataque que medio que lo que quiere es ridiculizar a la persona a la que se lo estamos diciendo. Bien, entonces vamos a delimitar ¿cómo decirlo? Vamos a delimitar la diferencia entre ironía y sarcasmo. Sí, la ironía viene a ser una burla fina, una burla disimulada, ¿verdad? Ay, seguro que nos toca los mejores asientos del mundo. La ironía se va a identificar la tonalidad de nuestra voz, ¿verdad? Y por el contexto, por la intención. Mientras que el sarcasmo viene a ser directamente algo que quiere herir a la persona. Sí, pero iguales son bajo el tono, obviamente, del humor. La sátira, entre estas categorías, se ubica muy cerca de la ironía y se distingue principalmente por el uso del humor orientado a la crítica de costumbres sociales. En este sentido, cuando el autor usa la sátira, se ve la necesidad de incorporar una postura moral que, en desarrollo, permite expresar parte de su pensamiento. ¿Qué pasa con la sátira? La sátira viene a ser tomar las cosas reales, tomar las costumbres sociales y hacerlo exagerado, hacerlo una gracia para poder criticar estas situaciones. Tenemos también la parodia. La parodia es una de las más importantes dentro de la literatura universal. Una de las obras que tiene muchísima parodia es básicamente el Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Esta obra nos relata una historia sobre pues un señor que no está muy bien de su cabeza y viene a hacer como una parodia de lo que son las novelas de caballería o de lo que es la figura del héroe. El Don Quijote es una persona que no está muy bien de la cabeza, pero que se embarca en una búsqueda grande para encontrar, perdón, a su Dulcinea, que es una persona, una mujer de la que él estaba enamorado. Sin embargo, él que busca como cosas para poder vencer y así, pero no son reales. Entonces, básicamente es una parodia de la existencia de los héroes, porque él viene a ser un caballero, viene a ser un héroe, así como hablábamos de la Ilíada y la Odisea de los héroes, también hablábamos un poquito de la Divina Comedia, o sea, de todo lo que tiene que ver con los héroes, pero dado un humor y pues tal vez hasta cierto punto haciendo que nos guiamos de la figura del héroe, ¿sí? Para representándolo, perdón, en esta ocasión como una persona que está mal de la cabeza. Cuando se habla de una parodia y la existencia de esta, nos referimos a la imitación humorística de un señalamiento forzado, a menudo basado en convenciones dentro de su contexto determinado. Vamos a ver entonces, después de estas categorías, veamos un poquito de las características principales de la literatura humorística. Debemos considerar a la hora de evaluar ciertos textos para poder identificar si son o no son literatura humorística lo siguiente. Primero, el uso moralizante. Uno de los principales objetivos de la literatura humorística y la literatura del humor como tal, especialmente durante la Edad Media, que recordemos que ahí cambia un poco la visión de la literatura en general, tuvo que ver con la función moralizante. En este caso, el uso
de ese tinte de la literatura que estaba orientado a que el lector pudiera identificar fácilmente lo más conveniente teniendo en cuenta la religión y sus dictámenes. Entonces, básicamente, la literatura dentro del humor para el uso moralizante, en realidad toda la literatura antigua como tal, y pudiera decir que la mayoría, se utiliza para el uso moralizante, para dejar enseñanzas, para dejar lecciones de vida, y este no era la excepción, ¿no? No tiene por el hecho de que sea gracioso, no tiene que no dejar una lección de vida. Entonces, en este caso, al menos en la Edad Media, la literatura del humor utilizaba todo lo que estaba orientado para hacer reír, pero para identificar fácilmente lo que se conviene o lo que le conviene a una religión o a las reglas que se hacían dentro de ese entonces. Sí, tenemos también, obviamente, estamos hablando de la literatura del humor, tenemos que identificar lo que es la intención humorística. Si bien muchos textos pueden incluir tintes cómicos dentro de sus obras, muchas veces esto sucede sin que el mismo autor lo haya propiciado conscientemente. Por ello, que cuando hablamos de literatura del humor, hablamos de un tipo de texto en el que el autor tiene la voluntad e intención de provocar el humor, con ello la risa es su obra. Por ejemplo, hay obras que pueden ser bien hechas y son de la forma más seria, pero hay ocasiones en las que nosotros nos reímos porque nos resulta algo gracioso, pero no sabemos si esa era la intencionalidad del autor. Si no es la intencionalidad del autor hacer reír, pero por A o B motivo nos hace reír, eso quiere decir que no es literatura del humor. La literatura del humor debe tener la intención de hacer reír al público, de hacer, pues pasarle un buen momento como tal, ¿no? Pueden haber algunas cosas dentro de la literatura que sean como un chascarrillo, pero si no se hizo con esa intención, pues no lo será. Entonces me preguntarán, pero ¿y ahora, profe, cómo nosotros vamos a saber si fue intención o no? Porque a veces se nota cuando, por ejemplo, fue un error. Me refiero yo estoy pensando mucho en el teatro. Se nota, por ejemplo, cuando fue un error o simple y sencillamente la obra es más dramática, es más tranquila que de todo el momento pasarse riendo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Debe obviamente tener una búsqueda del efecto gracioso. Muchos autores y expertos coinciden en que la literatura humorística es uno de los tipos de literatura más complejo para los escritores, dado que además la risa suele ser un elemento altamente subjetivo, de manera que no a todos los lectores puede resultarles gracioso los mismos sucesos o situaciones. Sin embargo, en el proceso de este tipo de obras, los autores se fijan como objetivo el efecto del humor al lector. ¿Qué va a pasar aquí? Es algo súper mega importante y súper mega interesante. Y es que la literatura humorística debe buscar el efecto gracioso. En este caso, si no hay un efecto gracioso, no sería literatura del humor. Pero dicen que es una de las cosas más difíciles de hacer y yo concuerdo en eso. Porque cuando nosotros lanzamos una risa o cuando nosotros, perdón, lanzamos un chiste, un chascarrillo, esperamos que todo el mundo se ría, no sé si les ha pasado algún momento, pero a veces lanzamos algo y pues nos damos cuenta de que no se ríen. Y es porque la mentalidad de la gente es distinta en cada individuo. Algunas cosas que nos pueden hacer reír a nosotros no les pueden hacer reír a otras personas. Por lo cual, es muy difícil conseguir que todo el mundo se ría. Por ejemplo, hay personas que se ríen muchísimo de los llamados chistes negros. Sí, que bueno, toman como algunos temas un poco controversiales de la sociedad y hay otros a las que no les divierte para nada eso. Por lo tanto, es complejísimo hacer que todas las personas se rían porque no todos tienen el mismo sentido del humor. Debe de ser súper complicado. Obviamente, para hacer una literatura como tal, humorística, debemos tener en cuenta la variedad de recursos. Hay muchísimos recursos en el efecto humorístico. Y como vimos con algunos tipos de categorías del humor, la variedad de recursos para la literatura del humor suele enriquecer las situaciones idóneas para el humor. El autor se vale de estas para empezar a construirlo de tal forma que el mismo lector pueda ir imaginando
la situación o simplemente leer algo con la finalidad de que vuelva absurdo o de que se vuelva todo absurdo, ¿verdad? En estos recursos encontramos la ridiculización, el equívoco, lo obvio, lo absurdo, el juego de palabras, el doble sentido, la repetición, lo sorpresivo, la metáfora con sentido humorístico, la parodia, perdón, la paradoja, lo fuera de contexto, el uso de personajes estereotipados, la complicidad, el extrañamiento, pronunciación de palabras, juegos de sonidos, entre otros. Entonces, la literatura del humor debe tener muchísimos recursos. Esto con la finalidad de que siempre el autor pueda imaginarse de forma perfecta la situación que está pasando. O simplemente leer algo con la finalidad de que se vuelva absurdo. Entre estos elementos que nosotros encontramos es la ridiculización, la equivocación, lo obvio, lo absurdo, el juego de palabras, el doble sentido, la repetición, lo sorpresivo, la metáfora con el sentido humorístico, la paradoja, lo fuera de contexto, el uso de personajes estereotipados, la complicidad, el extrañamiento, la pronunciación de palabras, el juego con el sentido, entre otros. Ustedes se dan cuenta todo esto de lo que nosotros todos los días vemos, por ejemplo, en las comedias, ¿verdad? Que se ridiculiza una situación, que hay alguna equivocación que nos hace reír, que hay una complicidad entre un personaje y otro que no pueden decir algún secreto porque, pues, tal vez llegaría a ser algún tipo de problema, pero que al momento tal vez de tratar de guardar este secreto, lo que se hace es cometer muchos errores que llevarán al lector pues reírse, ¿verdad? También podemos ver los juegos con el sonido, por ejemplo, hay unas como bolsitas que en las que nos sentamos y hacen ciertos sonidos que pueden ridiculizar también a la persona, ¿no? Y eso normalmente dan risa, son como cosas muy interesantes y se podría decir que son cosas, ¿cómo podríamos decirlo? Cosas que ya estamos familiarizadas, ¿no? Estas cosas nosotros ya estamos familiarizados. Y obviamente para hacer una literatura humorística bien hecha, vamos a ver una facilidad de comprensión. La facilidad de comprensión va a estar ligada, obviamente, a que no, que bueno, que no debe ser tan difícil. Si bien sabemos que el humor no es en todos los lectores, se despierta de la misma forma o se halla en los mismos sucesos. Una particularidad de la literatura de humor tiene que ver con la facilidad con la que se comprende lo gracioso de las situaciones. De esta forma se garantiza el efecto de la risa en el lector en una mayor proporción. Si nosotros ponemos tal vez lo gracioso en, ¿cómo decirlo? Si nosotros ponemos tal vez lo gracioso dentro de algo que nosotros no conocemos o con una forma de hablar o de escribir súper compleja, primero nos quedar como, ¿qué? ¿Verdad? Y si cachamos el chiste luego, ¿verdad? Pero lo importante y el objetivo de las personas que escriben humor es tener el mayor, no sé, el mayor apoyo de los lectores. Y mientras más fácil sea de leer, más fácil va a ser de comprender el humor como tal, ¿sí? Entonces es muchísimo, muchísimo más importante hacer que el autor tenga una facilidad grande que haga que las personas comprendan más fácilmente su texto para poder llegar a sacarles las risas de una forma más fácil. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre la literatura del humor? Yo siento que es muy bueno reírse. En realidad, reírse puede ser una terapia para muchísimas cosas. Y obviamente la literatura no solo trata de temas serios, sino que también puede tratar de temas un poco graciosos, aunque se pueden combinar los temas serios con la gracia. Recordemos que en la Edad Media se hacía de esa forma, porque se utilizaba la comedia como conducto de educación, ¿verdad? Para educarnos. Nosotros hacemos comedia todos los días, hasta cierto punto. Cuando lanzamos un chiste,
cuando vemos o lanzamos una ironía, o cuando lanzamos un sarcasmo, cuando vemos una parodia. La mayoría de cosas que hacemos en el día a día puede ser hasta graciosa, si ustedes se dan cuenta. Entonces, el humor viene a ser parte de nuestra vida, solo que hay personas que sí lo comprenden como deben comprenderlo y otras personas que tal vez tienen un diferente estilo del humor. Sin embargo, sin embargo, es importante caracterizar que todos tenemos humor. Hasta la persona más grinch que se podría decir de este mundo tiene humor. A ver, vamos entonces a revisar una situación más. Miren, por ejemplo, hablando de la parodia, sería muy bueno que ustedes revisaran este video. Ya les voy a indicar. Es muy gracioso. A ver, miren, por ejemplo, estos son videos de parodia. Es decir, que Back of his mind is Coretta. She knows, she knows, and I know she knows, and I know. miren, por ejemplo, acá. Entonces, pero es que aún no lo entiendes. Siempre te voy a querer. Es porque toman básicamente a personajes de la vida real para retratarlos en situaciones cómicas. Por ejemplo, se puede parecer mucho a las situaciones de los actores, pero lo hacen de formas bastante graciosas, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de parodia como tal, ¿sí? Entonces, se podría decir, por ejemplo, hay parodias, no sé si ustedes se acuerdan del programa de David Reynoso, me parece, si no estoy mal, de la persona que hacía el Cholito. No sé si ustedes recuerdan que él también hacía parodias, es decir, se disfrazaba, por ejemplo, del expresidente Correa o se disfrazaba de el ex alcalde, me parece, León Febres Cordero, si no estoy mal, o se disfrazaba de Lucio. Esos son parodias, ¿sí? Esas son parodias que se utilizan dentro de lo gracioso. Y lo interesante y lo importante es que nosotros lo reconocemos porque son personajes de la cultura popular, ¿sí? Porque si nosotros no conociéramos a estos personajes, tal vez no nos diera bastante gracia o de hecho ni siquiera sería una parodia, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos nosotros identificar lo que es una parodia. El sarcasmo ya lo habíamos visto, unos pequeños ejemplos y veamos un pequeño ejemplito. A ver si encontramos un pequeño ejemplo de sátira. Bienvenido a ¿Qué es? En este vídeo te explico qué es la sátira, su origen, características y ejemplos. ¡Vamos a ello! La sátira es un género literario y a la vez un recurso expresivo.
a través de los cuales el autor expresa su indignación o su oposición a algo, a través de procedimientos humorísticos, es decir, a través de la burla, la ironía o la caricaturización. La sátira no aspira al humor en sí mismo, sino a expresar la reprobación del autor, ya sea velada o abiertamente, generalmente con fines moralizantes o críticos. Los orígenes de la sátira se remontan a la antigüedad griega, cuyo legado fue heredado a los humoristas romanos. De hecho, fue tan extensamente cultivada en la antigua Roma que Marco Fabio Quintiliano la bautizó como un género completamente romano. Ya en ese entonces, la sátira podía adoptar diferentes formas, como diálogos o cantos, tanto en verso como en prosa, o alternando ambos registros. Sin embargo, tampoco sería excluida de la literatura. La ilustración, el cine o incluso la música echan mano de ella frecuentemente. A grandes rasgos, la sátira se caracteriza por lo siguiente. Se trata de una forma de representación de referentes reales, ideas o personas, o incluso de otras obras artísticas o filosóficas. Posee una intención burlesca, ridiculizante o crítica que se expresa mediante la parodia, la comparación de referentes disímiles, la exageración y o los dobles sentidos. Y por último, se expresa en una inmensa variedad de temas, tonos y métodos, pero en general tienen siempre un propósito crítico o moralizante. Ahora ya sabes qué es la sátira. Si te ha gustado el vídeo, dale like y sigue viendo este vídeo relacionado. Bien, entonces la sátira viene a ser algo así como una crítica, ¿verdad? Entonces, mis chicos, vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Y pues por recordarles que nosotros vivimos todos los días en humor o vemos humor por todo lado, en redes sociales, y ya no solo en libros, ¿verdad? En redes sociales, dentro del internet, ¿verdad? Y eso es súper importante y súper esencial para poder ser felices, ¿verdad? Y para poder vivir con alegría. Les deseo una linda tarde, noche, día, no sé cuándo estén viendo este video y también pues les deseo unas felices, felices fiestas, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego.